Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este día más, sábado, Señor, que tú has permitido estar reunidos, Señor. Ha sido tu voluntad y más que tu voluntad, Señor. Y nosotros de agradecerte tantas misericordias y bendiciones que nos has dado. Sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser. A ti, Señor Jesucristo, crucifico mi carne, crucifico mi ego, crucifico todo lo que no es tuyo, solamente tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues el Señor, pues preguntándole qué es lo que quiere hablarnos hoy. Primeramente, como he dicho, la palabra es para mí, para el que predica y enseguida para los demás. Siempre así es la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Y el único exaltado es Jesucristo. Amén. Entonces, si se dan cuenta, hemos cambiado la forma de ministrar y más todavía, porque ese es el anhelo del Señor en lo secreto. Amén. Entonces, el Señor quiere hablarnos hoy, dice, porque hay muchísimos adulterios, divorcios y fornicaciones en mi iglesia. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, empezando por mí, someterme a Dios. Yo primero, que estoy al frente, ¿verdad? Cuando nosotros, los pastores que están al frente de la iglesia, que Dios los puso, cuando ellos se someten a Dios, todo lo demás se va a sujetar, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer que el dueño de la iglesia es Dios y que todos nos exhortamos unos a otros para ser salvos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que tú y yo nos sometamos a Dios, para que de esa manera el enemigo le resistamos y se vaya. No hay otra manera, ¿sí? Y de esa manera pues vamos a evitar que haya adulterios. ¿Por qué sucede el adulterio? Porque Dios le ha dado una mujer al hombre, o la mujer le dio un hombre como esposo, y anda buscando allá afuera lo que tiene en casa, ¿verdad? Ese es el adulterio. Y la fornicación es cuando hay parejas en la iglesia que no quieren ordenar sus vidas, ¿sí? No quieren un compromiso con Dios, solamente estar juntos, nada más para su intimidad, y después cada quien por su lado. A eso Dios no le agrada. Y en el sentido de los divorcios es que no hemos entendido que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, si eso sucede en la iglesia de nuestro Dios, es porque no se han sometido a Dios, no nos hemos sometido a Dios, ¿sí? Seguimos. Ahora vamos a ver, pero hablando de esto, el Señor quiere que entendamos que si nos sometemos a Dios, nosotros los que estamos al frente, todo va a cambiar, ¿sí? Porque ese es el orden, ¿sí? Entonces, el Señor va a romper ataduras de rechazo, ataduras de insujeción, ataduras de rebeldía, ¿sí? Ataduras de maltrato, ataduras de traumas, de violación, ¿sí? De odio, de adulterio, de fornicación y de divorcio, ¿sí? Porque hay generacionales también, ¿sí? Entonces, sabemos que Dios, en su inmensa misericordia, el Señor habla en su palabra el plan de Dios en la sexualidad humana, ¿sí? En el mundo la abordan desde el punto de vista de la ciencia de la psicología, pero nosotros la psicología no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver cuál es el plan de Dios en la sexualidad, ¿sí? Vamos a ver Génesis 1:27. Génesis 1:27. En Génesis 1:27 dice la palabra de Dios. En Génesis 1:27, y crió Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, ¿sí? Entonces, varón y hembra, ¿sí? Vamos a Génesis 2:25, adelantito, Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, el matrimonio es de hombre y mujer, ¿verdad? Ese es lo que el plan de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver ahí mismo, Génesis 2:24, ¿sí? 2:24 dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Amén. Entonces estamos hablando pura palabra de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver Génesis 1:31, ¿sí? Atrasito, Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Sí así dice o no? Amén. Bueno, ahora vamos a ver San Juan 8 del 1 al 12, ¿sí? San Juan 8, capítulo 8, versículo del 1 al 12, ¿sí? San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 12. San Juan 8, del 1 al 12. Cada uno dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, ¿verdad? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba, ¿verdad? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniendo en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, ¿sí? Y luego dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no volviendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Amén. Entonces, estamos viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver ahora Proverbios 6:32. ¿Sí? Proverbios 6:32. ¿Sí? Proverbios 6, capítulo 6, versículo 32. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 32. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que sucede cuando una persona, teniendo su mujer en su casa o el esposo en su casa, tiene una relación ilícita, ¿sí? Fuera de su matrimonio, ¿sí? Ahora vamos a ver Hebreos 13:4. Hebreos 13:4, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿sí? En Hebreos 13:4, ¿sí? El libro de Hebreos, capítulo 13:4, ¿sí? Hebreos capítulo 13, versículo 4.
Honroso sea en todos el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el Señor nos está hablando de qué le pasará a los fornicarios, a los adúlteros. Nos habla de un futuro, los juzgará Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Sí? 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 7, 2. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Sí? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, ¿verdad? Está bien claro, es pura palabra de Dios. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, pues Dios nos dio una mujer, Dios nos dio un esposo, ¿verdad? Para no andar buscando allá afuera, ¿verdad? Ahora vamos a ver la palabra de Dios ahí mismo, pero en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Amén. Dice: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate, nos está hablando ahora el significado de la fornicación, ¿verdad? Entonces, es la palabra de Dios, Sí, ¿verdad? amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver ahora en Cantares capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? Cantares capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? Cantares capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cuán hermosos son tus amores, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Cantares capítulo 4, versículo 10. ¿Sí? Amén. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Amén. ¿Sí? Nos está describiendo el Señor de la esposa. ¿Sí? Y vamos a ver ahora la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios ahí. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. ¿Sí? Amén. Ajá. 1 Corintios capítulo 7, Amén. Gloria a Dios. versículo 3. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Sí? Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Entonces, nos está hablando que mi cuerpo tiene potestad mi esposa, en mi caso de varón, y mi esposa tiene potestad mi cuerpo en ella. ¿Sí? Entonces, cuando tú fornicas cuando tú cometes adulterio, estás tú rompiendo todo eso y va a haber consecuencias, porque hay pecados de comisión, de omisión y de muerte, y ese es un pecado de muerte. ¿Sí? Vamos a ver ahora la palabra de Dios
en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, ahí mismo, pero 5, perdón. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. ¿Verdad? Amén. Dice la palabra de Dios, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración. Amén. Y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nos está hablando Dios y nos está advirtiendo, ¿sí?, que la intimidad que el Señor permite es con la mujer que te dio o es con el esposo que te dio, ¿sí? Pero el Señor dice de no os neguéis el uno al otro, porque ¿qué sucede cuando uno nega al otro? Pues entonces se va a buscar allá afuera y entonces ocurre el divorcio, ¿sí? Entonces es delicado negarse, es delicado hacer eso, ¿sí? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que hasta en eso hay que estar de acuerdo, el esposo y la esposa, ¿sí? Hasta en eso, ¿sí? Porque el enemigo anda listo para destruir, ¿sí? Pero nosotros no se lo vamos a permitir, si dice la palabra de Santiago 4:7, someteos a Dios, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios. Sabemos que Pablo, el apóstol, ¿sí?, él no se casó, ¿sí? Y sabemos que como él no se casó, él dijo que antes de conocer a Cristo, nosotros, hay gente que conoció a Dios sin casarse y así quiere estar. Pero el Señor quiere que si va a tener don de continencia, pues que siga, pero si no, si va a quemar, mejor que se case, ¿sí? Entonces, ya vimos en Génesis 2:24, ¿sí? Vamos a ver Génesis 2:24, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el ser una carne a veces no lo entendemos, ¿verdad? O sea que dos personas se casan y ya son una sola. Entonces, eso cuesta, no se cuesta, ¿verdad? Entender que somos solo una sola, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla también de los pecados sexuales que hay en la iglesia. Hay mucho pecado sexual en la iglesia, ¿sí? Y si el Señor viniera por esos pecados sexuales, el hombre o la mujer se quedaría. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, la pureza sexual, ¿sí? No cometas, vamos a ver en Éxodo 20:14, ¿sí? Éxodo 20:14, ¿sí? Éxodo 20:14. Éxodo 20:14, ¿sí? Dice la palabra de Dios, no cometerás adulterio, ¿sí? El Señor nos habla, no cometeráis adulterio, ¿verdad? Entonces, el Señor es claro, no os neguéis uno al otro, ¿verdad? Y sabemos que dentro de ello, ¿cuántas veces el Señor a mí me ha hablado? ¿Cuántas veces has dado un ramo de flores a tu esposa? ¿Cuántas veces has abrazado a tu esposa? ¿O ella a ti? ¿Por qué? Porque se debe de cultivar el amor. Se debe de regar la planta diario. Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, el amor del matrimonio va a estar encendido, va a estar conforme a Dios quiere. Pero si no se hace eso, se va secando. Y eso es lo que quiere el enemigo, para que después tú busques afuera, ¿sí? Ahora dice la palabra de Dios, vamos a ver, Efesios 5:33. Efesios 5:33, ¿sí? Amén. Dice la palabra de Dios, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido, ¿sí?
Entonces, amar, a veces si nosotros no hemos amado como debemos hacerlo, el Señor quiere que lo hagamos, ¿sí? Porque de esa manera, ¿qué es amar? Pero ¿qué es amar? Porque a veces pensamos que, pues, nada más es de palabras, no es de acción. Es cuidar, respetar, proveer, ayudar, sobre todo darle consuelo, en el caso de los hombres a nuestras mujeres, ¿sí? Agradecerle, pero diario, y el diario pues es una disciplina que tenemos que lograr, ¿sí? Vamos a ver ahora en la palabra de Dios, Mateo 5, 27, 28. San Mateo capítulo 5, del 27 al 28. ¿Sí? Amén. Ajá. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5, versículo del 27 al 28. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Sí? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Si te das cuenta qué gravoso es eso, ¿verdad? A veces a mí ya me corrigió en esa área y ahora pues le digo al Señor, pues siempre que vea que mis ojos sean para mi esposa, que siempre esté yo fijándome en mi esposa, mi esposa, mi esposa. ¿Por qué? Porque es la que Dios te entregó y la mujer a su esposo. No tiene que ella ni andar mirando otras cosas, ¿sí? Entonces, el enemigo ha venido destruyendo la iglesia y la pandemia nos reveló, esta pandemia nos reveló cómo Satanás obra, como Dios ha venido hablando. En primer lugar, no quería que tú saludes, menos que des un abrazo, menos que des un ósculo santo, en el caso de los hijos de Dios, un beso, ¿sí? Entonces, sino que Él quiere que las familias se aíslen, quiere acorralarnos y sobre todo aislarnos. Pero nosotros hemos visto que esa es la forma de Satanás. Satanás no ama. Por eso Él quiere que tú y yo no aprendamos a amar. Porque para ser padre también hay que aprender a ser padre y a ser madre. Y no es de la noche a la mañana. El único que nos puede ayudar es Cristo. Nadie más, ningún psicólogo, nada de eso. Solamente es el Señor, ¿sí? Entonces, nosotros, el Señor quiere que cuidemos eso porque ha habido muchos divorcios, muchas fornicaciones, muchos adulterios en este tiempo. ¿Y por qué? Porque el enemigo atacó el diseño del matrimonio, el diseño del varón, el diseño de la mujer, el diseño de los niños, y entonces ha pervertido. Y entonces nosotros, para derribar eso, tenemos que someternos a Cristo, cada uno en el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, cuesta, pues sí cuesta, porque ya no es nuestra voluntad, sino sujetarnos a Dios, someternos a Dios, y entonces irán desapareciendo. ¿Cómo van a desaparecer las fornicaciones? Pues que el hombre y la mujer que están en la iglesia se casen. ¿Cómo van a desaparecer los adulterios? Que en la iglesia se enseñe, porque estos son temas que casi no se hablan. Pero si nosotros no aprendemos a amar a Dios primero, y no nos amamos a nosotros, no podemos amar a los demás, ¿sí? Pero en este caso, para que nosotros salgamos victoriosos en nuestro matrimonio, es cultivar esa planta diaria, ¿sí? Ahora vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. ¿Sí? Proverbios capítulo 2, versículo del 16 al 19. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 2, versículo del 16 al 19. ¿Sí? Dice la escritura: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, ¿sí? La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte
y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Si te das cuenta, nos está hablando de la mujer extraña. Pero cuando se refiere a eso, nos también, por revelación, también se le dice al hombre extraño. Por eso nosotros debemos de fomentar en nuestra esposa y en nuestro compañero una comunicación de todo, tener comunicación, tanto ella con nosotros, nosotros con ella, y más los que tienen ministerio, ¿sí? Porque de esa manera, ¿qué pasa cuando se niega uno al otro? Dicen la gente, quizás ya tiene otro, quizás ya anda con otro, cuando ni siquiera. Simplemente es que los que estamos sirviendo debemos estar en acuerdo en todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, aquí está duro, fíjate lo que nos está diciendo, ¿no? Dice, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto con Dios de que la mujer que nos ha dado hasta que nos llame a su presencia, o al revés, ¿sí? La mujer con su esposo, ¿sí? Y dice, pero fíjate lo que sucede, y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada ¿hacia dónde va? Hacia la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, hay que cuidar, hay que hacer lo que no estás haciendo. Naturalmente, esto es para mí, cada quien sabe cómo está, pero Dios quiere que fomentemos el amor, no de palabras, de hechos. Porque si ahorita que estamos vivos no valoramos lo que Dios nos ha dado, ya después que está uno muerto, entonces te arrepientes y dices, si le regalara un ramo de flores a mi esposa, si le lavara los trastes, si le barriera la casa, si le ayudara en el mandado como ella me lo pide, si le dijera gracias por la comida que me has dado, gracias por los hijos que estás enseñando en la palabra, que es ambos, pero a veces nosotros salimos, los que trabajamos ambos, pues ambos es la responsabilidad, los tiempos cambiaron, ya no es como antes. Entonces, no es después de la tumba, es antes de llegar ahí, porque ya ven que ya ahí nomás hay remordimientos. Entonces, es aquí ahora. Si tú no has regalado un ramo de flores, hazlo. Puede ser cada semana, cada mes, como te lo diga el Señor. Pero más que eso, si tu esposa está cansada, pues atiéndela, dale masaje, trae el café a donde está, o sea, atiéndela, servir. Ahí aprendemos a servir. Porque si no aprendemos a servir en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, a nuestros hijos, ¿tú crees que puede servir en la iglesia? Pues no. Definitivo. Tenemos que empezar con nosotros mismos, de adentro hacia afuera. Porque a veces queremos ser candil de la calle, dando consejos allá, pero realmente nuestro hogar, nuestra casa, ¿cómo está? Y sabemos que el tiempo de la venida del Señor está muy cerca. Y entonces, la responsabilidad de nosotros como hombres, entregaremos cuentas por nuestra familia. ¿Qué cuentas vamos a entregar? Yo apenas he estado alineando cosas que Dios nos ha ordenado a mí y pues es bueno, ¿no? Porque a veces pensamos que nada más es un ratito, todos los días. Hay que regar la planta, con hechos, ¿verdad? Entonces, ya vimos aquí en Proverbios capítulo 2, versículo de 6 al 19. Vamos a ver ahora, adelantito, Proverbios capítulo 5, versículo del 8 al 9. Proverbios capítulo 5, versículo del 8 al 9. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. Amonestación contra la impureza. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta lo que nos está diciendo aquí la palabra, apreciar los beneficios de mantener la relación con tu esposa en el matrimonio.
permanecer libre de culpa y enfermedades de transmisión sexual. Porque hay mucha gente que no son cristianos. Hay muchos que están en la iglesia, pero al final de semana se van al prostíbulo y llegan y pueden contagiar a su mujer. Pero realmente nosotros ya no tenemos que, no son hermanos. Hermano es el que tiene los pies, los dos, en Cristo y vive para Cristo y muere para Cristo. O sea, nomás está pensando en las cosas de Dios. Amén. Pero en la iglesia hay de todo. Llega de todo. Pero nosotros tenemos que saber que nosotros ya no tenemos andar allá afuera, ni mirando para allá ni para acá. Lo tienes en tu casa, Dios te lo dio. Cuídalo. Y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo en amor. Porque esa es la voluntad de Dios, que el matrimonio termine hasta que Dios nos separe, como dice en el mundo. Pero a ellos, porque nosotros no nos va a separar, nos vamos a ver en el tercer cielo. ¿Quién parte primero? Puede ser el hombre, puede ser la mujer. Amén. ¿Sí? Pero si antes de Cristo no entendíamos eso, ahora en Cristo, Él quiere que nosotros fomentemos el amor. Que nuestra esposa, yo personalmente, que dé libertad de expresión, que le dé libertad a comprar, que ella se sienta acompañada, que se sienta honrada, que se sienta respetada, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es algo que muy profundo, ¿verdad? Ahora vamos a ver Primera de Corintios 6, del 18 al 20. ¿Están aquí, iglesia? No escucho sus amigos. Amén. Gloria a Dios. Con el 18 al 20. Ya se enojaron. Primera de Corintios capítulo 6. Sí, amén. Sí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 18 al 20. Amén. Dice la palabra de Dios. Sí. Ya vimos, pero vamos a leerlo hasta el 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego viene: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gloria a O Dios. sea que en nuestro cuerpo ya habita el Espíritu Santo. Amén. Y en el cuerpo de nuestra esposa Amén. también habita el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ser sabio y no andar como necios implica no lastimar, implica pues callar. Y a veces se nos olvida eso, que el Espíritu Santo está en medio de vosotros. Aunque Él no es como nosotros, que a la primera nos quiere ya, pues como allá en el mundo degollar, ¿no? Él es restaurador, como la que fornicó. El Señor no la acusó. Eso no quiere decir que no esté el Señor en contra de la fornicación, no. Dios está en contra de la fornicación. Dios está en contra del adulterio. Solamente que en ese caso de la mujer adúltera vemos cómo Él la restauró. Pero le dijo: ve, no peques más. No sigas en el adulterio nuevamente, ¿no? Bueno, vamos a ver la palabra de Dios en Proverbios, ahora, capítulo 5, 18 a 19. Proverbios, capítulo 5, versículo del 18 al 19. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: sea bendito tu manantial, Amén. y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Amén. ¿Sí? O sea que es algo que tenemos que hacer. El diablo ha venido a corromper el amor de Dios, porque Él no quiere que tú ames a tu familia, porque Él no quiere que el hombre ame a su esposa. El diablo se enfurece cuando tú empiezas a amar lo que Dios te dio. Empiezas a amar a tus hijos, porque el diablo no se ama. Por eso Dios restaura a la persona o a la mujer y al varón con un abrazo. Cuando tú abrazas a tu compañero o a tu compañera,
empiezas a romper todo lo que el enemigo quería secar. Cuando tú das un regalo, cuando tú recibes un regalo, me dice el Señor, ¿cómo te sientes? Cuando te dan un regalo, ¿cómo te sientes? ¿Aceptado? ¿Tomado en cuenta? ¿Aceptado? ¿Tomado en cuenta? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Bien. Amén. Y entonces cuando nosotros abrazamos a nuestra compañera, ella se va a sentir así. Pero el Señor nos ha venido hablando de amar. ¿Por qué? Porque de la vida que traíamos antes de ser alcanzados por Dios, sufrimos una vida de rechazo. Sufrimos una vida de dolor, sufrimos una vida de heridas, de traumas, de violaciones, hombres y mujeres. Y cuando llegas a Cristo, no sabemos amar, no sabemos honrar, no sabemos servir. Y por eso el Señor lo habló: el que quiera ser grande en su reino, hágase pequeño y sirva a los demás. Amén. Sí es. El primer servicio que yo tengo que ser calificado es el servicio hacia mi esposa y a mis hijos. Ese es el primer servicio que yo tengo que servirlos. En esta prueba, pues, me dolió mucho por mi esposa. Y pues le doy gracias a Dios que siempre hay gente que ora y que oraron, ¿verdad? Amén. Pero sí es cuando te das cuenta que te hace falta. Y al revés, también se da cuenta que el hombre hace falta. Entonces nos empezamos a reencontrar, a valorar. Pero a veces el enemigo quiere que no te ames a tu prójimo, para que de esa manera no puedas tú operar en el reino de Dios, porque el fruto más grande es el amor. Y dice el Señor que por tu fruto del amor te conocerá. Amén. ¿Sí me entiendes? O sea que tenemos que aprender a amar, sea como sea, en cualquier circunstancia, sin condiciones, dice el Señor, imitándolo a Él. Y entonces nos está hablando Dios, ¿verdad? Vamos a ver la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 20. Adelantito. ¿Sí? Proverbios capítulo 13, versículo 20. Amén. ¿Sí? El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así, por ejemplo, tenemos que aprender de los matrimonios que llevan años. Un matrimonio que lleva años, de 40, 50 años de matrimonio, ellos pueden aconsejarte cómo salir victorioso en tu hogar. Pero uno que no ha pasado ahí, pues no te puede aconsejar. ¿Sí? Entonces, el Señor, que cuando venga una palabra de un consejo de alguien que lleva testimonio en matrimonio, hay que aprender cómo le ha hecho, cómo le ha resuelto. Porque ¿quién no pasa luchas o pruebas? ¿Quién no pasa situaciones de enfermedad? ¿Quién no pasa situaciones de crisis? ¿Quién no pasa situaciones de economía difíciles? ¿Sí? Y los que ya pasaron y sus hijos los encaminaron, lograron que estudiaran, lograron que sean buenos ciudadanos, ellos nos debemos de acercar porque ellos nos van a aconsejar. Amén. Claro, conforme a la palabra. ¿Sí? Entonces, en este último tiempo el Señor está triste, se ha entristecido de que hay muchos matrimonios que han fracasado en su iglesia y que conociendo la palabra no se sujetaron a Dios. Así como hay muchos que cayeron en adulterio, que conociendo la palabra no se sujetaron a Dios. Así como hay muchos en fornicación que no se quisieron alinear ni ordenar a Dios. Entonces le echan la culpa a Dios. ¿Por qué me pasó esto? Pero es que el Señor dice: sujetaos a unos a otros, pero sobre todo dice: someteos a Dios.
Amén. Y nosotros que estamos aquí nos tenemos que someter a Dios. Es decir, tenemos que predicar con el ejemplo. Si nosotros no predicamos con el ejemplo, nadie nos hará caso. Ni habrá autoridad moral ni espiritual. Por eso tenemos que cuidar mucho esa parte de someternos a Dios, ¿sí? Amén. Dice la palabra de Dios que vamos a ver ahí, vamos a ver Romanos 13:13. Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? Amén. Entonces, sabemos que nosotros tenemos que someter la carne, naturalmente. No vivir en la carne, vivir en el Espíritu, para que andemos como del día, ¿sí? Pero sabemos que Dios quiere que nos ordenemos, que le escuchemos, pero más que escuchar, accionar, ¿sí? No en borracheras, lujurias ni lascivias, ni envidias ni contiendas, ¿sí? Entonces, el Señor, pues, nos está diciendo qué no hacer. Dice la palabra de Dios, que vamos a ver ahorita, San Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. San Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. San Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Amén. Por tanto os digo, no os afanéis. Mateo 6. Sí, San Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el aliento, y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, ¿sí? Y luego dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal. Entonces, entonces nos está hablando el Señor de no afanarnos, ¿verdad? De no decir, ay, mañana le regalo un ramo de flores a mi esposa. Es aquí y ahora, es hoy. Hoy podemos decir que debemos de vivir plenamente. Hoy plenamente. Amén. Hoy. Cuando se dice, Señor, vivir hoy plenamente, se refiere en todo. Porque a veces decimos, mejor es que yo no me gusta esta casa, mejor no disfruto. Estás postergando tu felicidad. Cuando unos quisieran tener una casa como la que tienes. El Señor quiere que disfrutemos con lo que tenemos, porque mañana es inseguro. Entonces, si no hemos amado, hay que amar.
Si no hemos honrado, hay que honrar. Si no hemos dado gracias a Dios por la mujer o esposo que nos dio, hay que darle gracias. Si no hemos dado gracias a Dios por nuestros hijos, hay que darle gracias a Dios por nuestros hijos. Si no hemos valorado esa comida, plato que Dios nos dio, porque nos estamos afanando, queremos comer mejor cuando otros quisieran un pedacito de tortilla para poder comer. Entonces, el Señor quiere que no nos afanéis, sino que vivamos plenamente y que lo que no hemos hecho lo vivamos diario. Sí, amén. Y que sabemos que la carne, esta carne siempre es una lucha diaria. Y por lo tanto, ¿cuántas veces tengo que pedir perdón? 70 veces 7. Así es. No importa que estés pidiendo diario, como mi hija me ha venido enseñando a Dios. Y yo, pues, no tengo con qué pagarle a Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros instruimos eso a nuestros hijos, cuando no estemos, ellos fomentarán eso. ¿Sí? Amén. Vamos a ver Salmo 51 del 1 al 2. Salmo 51 Amén. del 1 al 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. ¿Sí? Amén. Límpiame de mi pecado. ¿Sí? Entonces el único que nos limpia es el Señor. Amén. Y el Señor hay que pedirle que nos limpie de todo rencor, nos limpie de todo odio, nos limpie de todo resentimiento, nos limpie de toda falta de perdón, nos limpie de toda envidia, nos limpie de esa soberbia, para que de esa manera nuestro corazón sea como limpio, como el Señor quiere. Amén. Pero es una lucha diaria. Por eso el Señor dice, guarda tu corazón de toda cosa, ¿verdad? Porque el corazón, pues, Dios lo está diciendo en Jeremías que es engañoso. Entonces, hay que sujetar el corazón a Cristo, Amén. pero pedirle al Señor que sane nuestro corazón diario, para que así, a pesar de que nos ofendan, a pesar de que hablen contra ti, a pesar de que te calumnien, tú sigas amándolos como si no hubieran dicho nada. Y llegar a ese estatus o nivel, pues no cualquiera. ¿Sí me entiendes? Porque a veces decimos, si me ama, lo amo. Si me perdona, lo perdono. Pero el Señor no es así. Él es misericordioso. Amén. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que vamos a ver aquí en Mateo. Vamos a ver 15, 19 y 20. Amén. San Mateo 15, 19 al 20. Gloria a Dios. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. San Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Ahí está ya la clave. ¿De dónde salen? Del corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Porque del corazón. Entonces, si hay fornicaciones, si hay adulterios, es porque ¿cómo cayó David? Por la vista. ¿Sí? Y por eso cayó en adulterio. Entonces, dejó de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Y entonces, por eso no debemos de dejar de hacer el sembrar, en este caso, cultivar el amor.
No debemos de dejar de amar a nuestra esposa, hacerla que ella sea libre, porque a veces uno como hombre quisiera cambiarla y ella también a nosotros, ¿sí? Y se nos olvida que nosotros no podemos hacer eso, y por eso, o a ver de quién manda, ¿mando yo o ella? Y eso sucede porque no hemos entendido que nosotros no debemos de cambiar, no vamos a poder. El que lo va a hacer es Dios. Y que también somos complemento, o sea, yo no puedo ser igual que tú como hombre, ni tú, mujer, puedes ser igual que tu otra hermana en Cristo. Cada uno nos hizo diferente. Y en un matrimonio es complemento. Es complemento. Lo que no tiene uno lo tiene el otro. Entonces, el Señor quiere que cultivemos el amor, que nos sujetemos a Dios, principalmente los que estamos al frente. Claro que toda la iglesia, naturalmente, toda la iglesia se tiene que someter a Dios, sujetarse a Dios, porque de esa manera se va a sujetar, lo correcto es eso, a las autoridades, ¿sí? Entonces, dentro de ello, ¿por qué se sucede el adulterio? Porque el hombre se niega con su esposa o la mujer se niega con su esposo, ¿sí? Y eso es peligroso. A veces no lo vemos así, pero el enemigo anda bien al acecho para destruir tu matrimonio. A veces decimos, estoy ocupado, estoy dormido, estoy cansado, no me molestes, no me interesa, pero no sabemos que nosotros, en lugar de edificar lo que Dios nos mandó a hacer, estamos dejando que el enemigo seque. Entonces, tienes que cubrir esa necesidad que Dios puso en la mujer y en el hombre, que es el plan de Dios dentro del matrimonio, mas no fuera del matrimonio. Y evitar el adulterio. Y no solamente el adulterio, la masturbación, ¿sí? Porque vemos muchas cosas de pecados sexuales en la iglesia. ¿Y qué trae? El negarse, frialdad, masturbación, adulterio, ¿sí? El evitar esto es no abrir las puertas al enemigo. Y entonces, nosotros nos han enseñado que nos debemos abrazar o agarrar la mano a escondidas, y no debe ser así. Aunque nos vea la gente, nos vean nuestros hijos, no hay problema, pero naturalmente sí es importante la coherencia, es hechos. Y los hechos hablan más que las palabras, porque Dios nos mostró con hechos, pero tenemos que empezar hablándolo también, ¿sí? Porque Dios es amor. Si Dios es amor, Jesucristo, ¿cómo es Satanás? Lo contrario, es desamor, él no puede amar, ¿sí? Entonces, el enemigo diario intenta secarte cuando no amas. Y el Señor quiere recordarnos hoy cuando le regalaste una flor o un ramo, lo que Dios te había puesto y no lo has hecho, ¿sí? Entonces, Dios quiere que cultivemos el amor, para que de esa manera sea una fogata y jamás se pueda apagar por nada, ¿sí? Satanás odia ver una familia que se ame y aprenda a amar. Y entonces él no quiere que suceda eso y tú no cuides tu corazón. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios. El sexo lo habla la palabra como el plan de Dios, pero en el matrimonio. Dice, el sexo está diseñado para proveer y permitido por Dios.
tanto el hombre como la mujer se les ha dado el regalo de poder experimentarlo y profundizar la relación del amor del matrimonio. Sin embargo, en algunas culturas no se espera o se ve así, porque no conocen la palabra de Dios. El propósito de Dios, que los seres humanos experimenten una relación dentro de toda la vida y que sea fidelidad permanente y responsable, ¿sí? Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que para evitar los pecados sexuales que hay en la iglesia, Dios nos enseñe a vivir como Él quiere, ¿sí? Y entonces, Dios quiere hacer cambios en tu vida, ¿sí? Por eso nos ha hablado Dios cómo es el amor, que ya vimos ayer, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? Si se dan cuenta, el amor de Dios es muy misericordioso, es muy bueno, ¿sí? Y nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿sí? Para que de esa manera cultivemos el amor diario que Él tiene por nosotros y nosotros con Él. Porque Él nos está esperando aquí en la iglesia, nos quiere abrazar, ¿sí? Jesús, ¿sí? Nos quiere bendecir, nos quiere proteger y cuidar y direccionar, pero tú lo dejas con las manos abiertas cuando no vienes a congregarte, cuando no vienes a discipularte, cuando no vienes a adorarle, porque Él pagó en la cruz por amor, no es por obligación. Aquí nunca se les enseñará por obligación, sino se te enseñará lo que dice la palabra y cada quien obrará y hará de acuerdo a lo que decida, ¿sí? Porque Dios quiere que le amemos por amor, no por imposición, no a la fuerza, ¿sí me entiende? Y el amor de Dios quiere que nosotros cultivemos no solamente hacia el Señor, sino a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, hay unos que nos cuesta amar, hay unos que es más fácil amar, hay unos que nos cuesta respetar, hay unos que nos cuesta hacerlo, porque no nos amaron y pensábamos que así era lo normal, pero cuando vemos a Cristo, Él rompe las ataduras de tanto odio y resentimiento que había en nuestro corazón, y entonces sana interiormente con el ungüento de su Espíritu Santo, porque el ungüento del Espíritu Santo nos va a curar de las heridas, nos va a curar de los traumas, nos va a curar hay mucha gente en la iglesia que tuvo violaciones de niño, de niña, y cuando llega a Cristo, pues trae muchas heridas, cicatrices, ¿sí? Y entonces, el pedirle a Dios que nos sane nuestras emociones, nuestra memoria, nuestro corazón, vamos a ser restaurados, ¿sí? Pero tenemos que cuidar diario nuestro corazón. Por eso, en la palabra de Dios hemos visto que el Señor quiere que nos arrepintamos. En Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente quiere caminar en bendición, ¿sí? Y pues no puede amar a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros quiere que amemos a Dios primeramente para poder amarnos a nosotros y a los demás. Amén. Y lo que no hemos hecho hay que hacerlo. Pues esta es la palabra que nos trae